iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la ley de revocación de mandato del Estado de Zacatecas, reglamentaria del artículo 14, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene la palabra el diputado Enrique Manuel Laviada Cirerol, autor de la misma. Diputado, si me permite un segundo para que registre mi asistencia. Adelante, diputada, bienvenida. Gracias, María del Mar. Gracias, diputado presidente. De nueva cuenta le solicito, sea usted tan amable en permitirme leer una síntesis de la ley reglamentaria de la reforma constitucional que acabamos de presentar. Adelante. Y que se refiere a la revocación de mandato. Adelante. Muchas gracias, diputado presidente. El suscrito diputado Enrique Manuel Laviada Cirerol, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción primera de su Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Zacatecas. Con su venia, señor presidente, procedo a hacer una síntesis descriptiva de esta propuesta de ley. Primero, esta ley que se propone ahora está compuesta por 60 artículos, dos de ellos transitorios, en los que se establecen los criterios y procedimientos específicos relativos al instrumento ciudadano democrático denominado revocación de mandato, en tanto principio constitucional. De ser aprobada esta ley, permitirá que dicho precepto no se convierta en letra muerta, sino en un recurso legal y legítimo ejercido por los ciudadanos para evitar las desastrosas consecuencias de la pérdida de confianza del gobernante en turno. Aquí entraremos en debates sin lugar a dudas. 2. El capitulado de la ley incluye disposiciones generales. Se detallan las etapas del proceso de revocación de mandato, definiendo quiénes serán los sujetos actores del mismo. Se articulan las atribuciones de las instituciones que lo habrán de convocar y sancionar, comenzando desde la verificación de la solicitud ciudadana, su correcta difusión previa y hasta la conclusión del proceso, detallando las consecuencias legales que se desprenderán en el caso de que la revocación de mandato se haya confirmado. La aplicación de esta ley, en su esencia política, considera al ciudadano como el actor principal de un proceso democrático indispensable y que se refiere a la soberanía del pueblo para decidir respecto de quiénes o quién ejerce el poder. Aquí seguramente el principio constitucional referido a la reforma que hemos presentado en primer lugar y el cuerpo normativo que se establece en la ley reglamentaria tendrá ambos que sustanciarse con la práctica política de la vida real del país. Me gustaría poner dos ejemplos para ilustrar este debate. Es un debate que viene, es un gran debate nacional. Debo aclarar que en el espíritu de la ley que presentamos, la revocación, desde el propio término que procede del latín revocare, deja claro su significado
en el sentido de volver a llamar, revocare, y que en esta acepción jurídica y política debe entenderse como llamar a cuentas a quien ejerce el poder, al gobernante, y que por lo mismo, escúchese con claridad, es completamente distinto del sentido que tiene el término ratificar, y que significa aprobar, dar por confirmado un acto. Lo que viene el próximo 10 de abril no es un ejercicio de revocación de mandato, es un ejercicio de ratificación de la imagen de un gobernante que se dirige desde Palacio Nacional y no desde la voluntad libre y soberana del pueblo o de los ciudadanos. En cambio, puede haber otro ejercicio. Con base en lo anterior, el término revocar puede ser perfectamente aplicable a un gobernador que miente, que simula, que incumple, que desatiende, que delega el poder en otra persona y que no lo ejerce por sí mismo, incumpliendo incluso el mandato constitucional al que juró cumplir con lealtad. Se puede llamar David Monreal Ávila y lo podemos estar discutiendo como una posibilidad política muy pronto. De ahí la importancia de estas reformas, de la reforma constitucional y de la ley reglamentaria, para que el ejercicio quede en verdad y en efecto en manos de los ciudadanos y no sea motivo simplemente de halago para una ambición dictatorial o una postura autoritaria, como la del presidente López Obrador. Los invito a que demos este debate, con argumentos de altura y que lo sujetemos a la realidad, de la vida política de nuestro Estado, para que tenga sentido. Si las cosas van o siguen como están en este momento, estoy seguro que muchos ciudadanos que podrían superar el 3% que se establece en la ley federal y que debemos obligatoriamente establecer desde mi punto de vista en la ley local, estarían en este momento solicitando la revocación del mandato de David Monreal, en base a los resultados actuales. Y hay algo todavía más delicado, y con esto concluyo, presidente. La enorme responsabilidad que en todo esto tiene el Poder Legislativo, porque en efecto, de revocarse el mandato de un gobernador, como sería, digo yo, es una opinión mía, David Monreal, sería el Congreso quien tendría la enorme, la alta responsabilidad de elegir a una persona que le sustituya en el cargo. Ese es el poder de este Congreso. Ahí reside justamente la esencia republicana. Por eso hay un equilibrio de poderes. Este nuevo instrumento democrático y ciudadano es quizá, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más claros para el ejercicio de la voluntad ciudadana y para la enorme responsabilidad que tiene un Congreso. Lo mismo el Congreso Federal que el Congreso del Estado. Por eso los invito a emprender la discusión y la aprobación de esta indispensable reforma a nuestra Constitución y a nuestras leyes por el bien del pueblo, por el bien de la democracia, por el bien de Zacatecas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa